Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Este vídeo es el análisis del partido del Depor contra el FC Barcelona. Primer partido de la Liga F y 0-3 para el Barça. Dentro vídeo. A ver, dejadme que saque mis notas, apuntes del partido, notas que vamos a poner también a las jugadoras y esperaos en el vídeo. Primero que nada, quiero que me pongáis por comentarios cuáles han sido vuestras sensaciones respecto a este partido, porque ya os digo yo que tengo sentimientos encontrados, la verdad. Primero que nada, comentar que el partido ha sido en Riazor, que han hecho semejante número de espectadores, que el Barça jugaba por primera vez con la equipación negra, es decir, con la segunda equipación, y que Marc Vives ha salido acallando los rumores de que Keira Walsh se iba a ir y afirmando que Keira se quedaba. Otra cosa a comentar antes de que empiece el análisis es que Mapi León ha sido capitana. Como dije en la previa, los 15 primeros minutos iban a ser de tanteo. Por cierto, os dejo la previa por aquí. Y luego ha sido un caos del Barça. No se entendían las jugadoras. Y me diréis, ¿por qué? Porque este ha sido el 11 del FC Barcelona. Y ya que estoy, os pongo también el del Depor. Las del Barça estaban un poco caóticas. La verdad es que el centro del campo que había puesto Pere Romeu no estaba funcionando. Ninguna tenía idea clara y al final lo que pasaba era que tampoco es que hubieran jugado juntas en ningún otro partido y ni siquiera en pretemporada. No había ningún tipo de espacio porque el Depor nos planteó justo lo que dije en la previa, un bloque muy sólido defensivamente para el que el Barça no estaba teniendo ningún tipo de idea, ni siquiera las internadas de Hansen por la banda, ya que pocos balones le llegaban y los que le llegaban tenía a las defensas encima o perdía el balón de alguna forma. Una de las cosas que me fijé e incluso me sorprendió es que Jana Fernández hizo un muy buen partido. Lo que perdemos un poco con Jana es que es muy buena defensivamente y es muy buena atacando, pero cuando intenta doblar a Hansen para hacer ese ataque conjunto que Hansen hace muy bien con Marta Torrejón, perdemos a Jana en el lateral y nuestras centrales tienen que ser mucho más sólidas de lo que creo que han sido en este partido en algunas internadas de Eiroba, perdón por pronunciarlo mal, por banda derecha. Ha sido un partidazo de ella. Realmente no había visto unos malos minutos del Barça. Incluso veía cómo intentaban bascular con pases desde Hansen hasta Rolfo, es decir, de extremo a extremo realmente. Creo que el problema simplemente era que las piezas todavía no estaban encajadas. Y nos fuimos a un 0-0 al descanso, un resultado muy sorprendente, ya que muchos incluso en comentarios me habíais puesto que iba a ser una goleada. Pues bueno, el Depor se fue literalmente celebrando ese empate a 0 y habiéndole plantado muy buena cara y de una forma muy inteligente al FC Barcelona, mientras que el Barça, bueno, le había costado mucho y era un poco más la cara amarga de este partido, pese a no perder. También os digo, mucho erudito por Twitter diciendo que Pere Romeu era el peor entrenador del mundo, existiendo Jorge Vilda, pero era el peor entrenador del mundo porque habíamos quedado 0-0 contra un recién ascendido en el minuto 45, ni siquiera perdiendo. Pero bueno, movidas aparte, me preguntaréis, Andrea, ¿y qué pasó después? ¿Qué fue lo que hizo que el Barça llegara a hacer un 0-3? Pues Alexia y Aitana. Dos cambios que Pere Romeu hizo en el minuto 45. ¿Y por qué recalco esto? Porque para mí es el notición. Porque pienso que Jonathan Giraldez iba a un partido estancado y hasta el 60 no hacía los cambios. Ha sido entrar Alexia y Aitana en el 45, sin esperarse, porque ya había piezas que tenía que cambiar, y que todo el juego fluyera, que hubieran espacios por doquier y sobre todo que hubiera una intensidad que no habíamos visto en la primera parte. Recordemos, minuto 45 entran Alexia y Aitana, pero es que a minuto 58 viene el primer gol del Barça. Un gol realmente con no un juego excelente, un gol que proviene de un centro de Mapi, muy buen puesto, por supuesto que sí, que remata Hansen prácticamente sola en portería y que la portera del Depor despeja con la mala fortuna, la buena para nosotras, de que le cae a Payol y Payol remata
casi a portería vacía. Veíamos cómo los engranajes del Barça iban funcionando, cómo Aitana hacía de las suyas en una baldosa, saliéndose de la presión de 3 jugadoras, internándose incluso en área contraria, siendo centrocampista, pero es algo que sabemos que Aitana hace normalmente. Y una Alexia que intentaba por todas también dentro del área generar peligro, incluso alguna jugada polémica de faltitas no pitadas dentro del área que para algunos es penalti. Pero bueno, creo que todas estas ocasiones y todas estas cosas que os estoy diciendo ya os dicen el cambio de actitud que hubo en el Barça para ganar este partido. Y es que el siguiente gol también viene de una polémica arbitral. Por lo que sea, el tema de las árbitras no es una cosa que se haya mejorado esta temporada ni que haya cambiado para nada, porque hemos tenido un montón de polémicas en esta jornada 1 de la Liga F. Una falta que hace Mapi, que la árbitra no pita y que el FC Barcelona pues sigue jugando hasta terminar en un gol, muy buen gol realmente. Con un pase de Alexia por encima de toda la línea defensiva del Depor, y Esme, que ha hecho para mí un partidazo, rompiendo la línea defensiva y desmarcándose para marcar. Bueno, por último, ya con el partido más que cerrado realmente, viene el 0-3 del Barça de Payor, un doblete de Payor en su primer partido oficial en la Liga. Veremos cuántos goles marcará. Ponérmelo también en los comentarios, porque yo creo que se va a hinchar a goles. Y terminaba el partido con 7 minutos de añadido, gente. 7. Ahora os dejaré por aquí mis notas de las jugadoras y voy a destacar realmente a Esme Brooks porque pienso que es la jugadora que más destaca en este partido, y probablemente os diría que Aitana y Alexia porque lo cambian todo. Si hay alguna duda sobre las notas de las jugadoras, os respondo en comentarios. Y bueno, que no se me olvide destacar a Imenova, Eva Dios y Bárbara Latorre, que desgraciadamente salió lesionada del terreno de juego, pero que para mí fueron las mejores jugadoras del Depor, probablemente junto a la portera también. Gente, voy a terminar este vídeo diciendo lo que ha dicho Mapi en las declaraciones a pie de campo cuando ha terminado el partido. Los primeros partidos hay que trabajarlos. Buenas sensaciones porque ha habido goles, alguna mala sensación porque las piezas todavía no están encajadas o porque se han probado cosas en el 11 inicial que quizá no se deberían de haber probado de esa forma, pero al menos se ha intentado y al menos ya sabe qué es lo que hay que cambiar y qué no es lo que hay que cambiar. Por tanto, creo que es un buen partido de inicio porque consigues 3 puntos, tus 3 primeros puntos, y sobre todo consigues cosas a mejorar. Porque no es un equipo perfecto, porque el equipo se construye. Y nada más, gente, dadle a like a este vídeo, suscribíos por favor al canal, que yo me pongo súper feliz cuando veo ese numerito subiendo. Y yo os espero el martes con la vuelta de Food Femme Express. ¡Chao!